Un juglar es un personaje de la época medieval, encargado del entretenimiento de viajeros y locales, un nómada que con cantos y versos llevaba noticias de otros lugares a los sitios en los que estaba de paso. Cuentos y leyendas eran su repertorio abundante, mientras que entre más talentoso, más instrumentos musicales eran sus acompañantes. Pero esos artistas ambulantes dejaron de existir hace muchos siglos, quedando solo un recuerdo de ellos en algunos artistas callejeros. El campamento religioso del condado de Walden se encargaba de acoger a niños abandonados. Los instruían en tareas básicas sobre supervivencia. Les daban comida, una bolsa para acampar y vestimenta completa para 2 cambios. El campamento era auspiciado por la fábrica maderera más importante del país. La principal fuente económica en la zona eran los frondosos bosques que databan de antes de la llegada de los primeros pobladores. La fe conectada con los preceptos religiosos inculcados por siglos ya no ocupaba un sitio importante dentro de la mayoría de las familias, pero los actos benéficos hacia los menos privilegiados mantenía en gran estima a la comunidad religiosa. Las donaciones nunca faltaban y se veían reflejadas en las actividades del campamento. Un gran número de niños había crecido ahí, incluyendo a algunos de condados aledaños. Alexis era el principal promotor del campamento. Él mismo había sido uno de los niños beneficiados tras la muerte de sus padres en un accidente vehicular. No tenía parientes cercanos habitando en la ciudad o incluso en el país, así que el campamento religioso de Walden se encargó de darle formación y cuidado. Al cumplir 15 años se trasladó a la ciudad principal para realizar sus estudios avanzados sobre sociedad y cultura. Volvió 10 años después para ayudar a difundir la actividad en el campamento. Con 30 años de edad, Alexis se había convertido en un personaje muy querido en Walden. Los chicos del campamento lo admiraban y lo respetaban. La gente alrededor lo acogía como parte de su familia, pues lo habían visto crecer y convertirse en un ciudadano de bien. Definitivamente era una de las principales figuras del condado. El guía religioso estaba orgulloso de él. Algunos le habían propuesto anotarse en campañas políticas, pero a él no le interesaba la popularidad ni el dinero. Con todos esos antecedentes, sería difícil creer que Alexis había podido cometer el atroz acto del que lo acusaban. Había sido aprehendido por la policía tras la denuncia de los padres de algunos chicos. Ellos se habían anotado en el campamento para las actividades de verano. En época veraniega se acostumbraba a recibir a algunos jóvenes mientras tenían la pausa de actividades académicas. Los llevaban a acampar al bosque y convivían con los jóvenes que residían permanentemente en el campamento religioso. Pero aquel verano, Alexis había regresado del bosque completamente solo. Visiblemente su condición mental era muy inestable. Luego de una exhaustiva búsqueda, concluyeron que había desaparecido a los jóvenes. Tras la insistencia de los padres, lo acusaron de homicidio múltiple. El guía religioso reclamaba sobre dichas acusaciones, pues no había cadáveres como para imputarle semejante acusación. Cuando finalmente pudo hablar, declaró sobre la visita de un vagabundo, un hombre extraño, pero jamás dieron con él. No había rastro de su existencia. Tuvieron que pasar 3 años para que nuevos acontecimientos pusieran en tela de juicio la capacidad de las autoridades. A la vez volvieron a darle crédito a la declaración que Alexis dio a la policía, todo esto tras el testimonio de un grupo de trabajadores. Aseguraron haber sido visitados durante la noche en su campamento después de la tala de árboles. Dijeron ver a un hombre extraño. Sus características físicas coincidían con las que el apresado había dado 3 años antes. Obviamente, la declaración de los trabajadores no era suficiente como para reabrir el caso de Alexis, pero la desaparición de más de 10 trabajadores sí lo era. Las circunstancias habían sido muy similares, además la época y la zona coincidían. Era verano y justo estaban a 3 kilómetros a la redonda de la desaparición de los chicos. El encargado del nuevo caso se dio la tarea de hacer el comparativo de lo sucedido. Se habían encontrado las pertenencias de los 25 chicos del campamento, todo intacto, sin rastros de violencia ni de sangre. No había huellas de pisados recientes, solo las regulares de los propios chicos durante su estancia. La ropa que vestían estaba acomodada dentro de las bolsas de dormir, dispuestas de tal forma que simulaban la silueta de sus dueños. La única cosa que mostraba la actividad de la noche anterior eran los rastros de una fogata donde se habían asado salchichas y malvaviscos. 3 años después, 20 trabajadores se dispusieron a talar la zona señalada.
La noche llegó y montaron 10 casas de campaña para ser ocupadas cada una por 2 trabajadores. Pasando la medianoche solo quedaron 7 de ellos alrededor de una fogata. Tras 15 minutos uno se retiró no sin antes ver a un hombre con maquillaje vistiendo extrañamente, aproximándose al fuego. El segundo hombre que se retiró le cedió su lugar al extraño vagabundo para que se calentara con el fuego. A la mañana siguiente los 5 hombres que se habían quedado en compañía del vagabundo habían desaparecido sin dejar rastro. Sus ropas estaban dispuestas alrededor de la fogata ya extinguida. Parecía como si imitaran sus siluetas, dejaban ver el orden de cada prenda sobre sus cuerpos. Sin embargo, justamente estos estaban ausentes. 5 trabajadores más desaparecieron y su ropa fue encontrada de la misma forma que la de los chicos desaparecidos dentro de sus bolsas de dormir. No tardaron en dar a conocer la descripción del vagabundo y la noticia corrió por el país entero, incluso en el extranjero. Hombre de tez blanca, cabello largo de color oscuro, prominente nariz, de baja estatura, entre 35 y 40 años, sonrisa perturbadora y grandes ojos negros. Con dicha descripción sabían que no se lograría mucho, pero las características de su vestimenta podría arrojar algo de información. Al parecer vestía como un juglar. Incluso llevaba un instrumento descrito como una guitarra morisca. Además de la falta de huellas y la presencia del vagabundo disfrazado de juglar, era justamente el cómo habían dejado sus prendas lo que más llamaba la atención del caso. ¿Los habían obligado a hacer eso? ¿Cómo era posible dejar sus pertenencias y desaparecer? Si iban desnudos por el bosque, ¿por qué no había huellas? Más que un crimen, aquello tenía tintes de suceso paranormal y en nada ayudaba la aparición de un sujeto descrito como un juglar medieval. No era su vestimenta la mayor rareza de su apariencia. El vagabundo había sido descrito al público básicamente como un hombre normal, pero poco o nada habría servido el mencionar puntualmente cada característica descrita por los pocos testigos. El oficial encargado de la investigación prefirió quedarse con esos detalles. Al hacer la comparación, no tuvo duda de que en ambos casos se describía al mismo sujeto. Eso ya era una pista que arrojaba luz en ambos casos. La verdad era que había omitido ciertas características que anotaron como parte de su disfraz. La tez blanca en realidad era como pintura blanca, de esa que usan los payasos. Sus ojos negros no eran del todo cierto, pues era una combinación de blanco y negro en espiral. Su boca era de un color rojo oscuro, entintada quizá, pero no como la de un payaso. Recordaba más a la sangre que lleva un animal tras comer a su presa. Aun así, su insignificante figura no los alertaba de algún peligro. Hubo muchos interrogatorios hacia hombres dedicados al entretenimiento, historiadores y fabricantes de instrumentos musicales de madera. Nada habían podido detectar, excepto que indudablemente el hombre se hacía pasar por una especie de juglar. Pero cómo o por qué estaba involucrado con las desapariciones, de eso nada había podido determinarse. No había cadáveres ni rastros de lucha, simplemente desapariciones en grandes cantidades y en condiciones sumamente extrañas. Mantuvieron a Alexis encerrado varios meses más aún tras el nuevo hallazgo. Al salir el hombre simplemente era otro, un sujeto prácticamente trastornado. Pero cuando se puso en contacto el oficial que investigaba ahora ambos casos, parecía haber recobrado el sentido. Empezó a colaborar con él para procurar entender lo sucedido, arrojar nuevas pistas, cualquier cosa. Y así llegó otro verano, en donde acordaron acampar tratando de encontrarse con el juglar. Parecía que el hombre mantenía una tradición. Si no era culpable de las desapariciones, al menos tendrían la oportunidad de interrogarlo. Había llegado la medianoche y al fin algo nuevo había salido a la luz. ¿Por qué no todos los trabajadores habían desaparecido aquella vez? ¿Y por qué solo Alexis había permanecido? La respuesta fue el sueño profundo de los trabajadores. No habían escuchado algo en esa madrugada. En el caso de Alexis resultó ser su sordera. ¿Qué habían escuchado entonces los niños del campamento y los trabajadores aquella noche? Todo eso hacía recordar ahora encuentros con extraterrestres, abducciones y sonidos extraños. Para su mala fortuna no tardarían en averiguarlo. A la mañana siguiente 3 policías y Alexis llegaron a la estación de policías y dieron su declaración. El resto del equipo había desaparecido junto con el oficial que dirigía el caso. Tras el intento de detener al juglar para interrogarlo, se suscitó un hecho insólito. El hombre no estaba armado, por lo tanto solo le advirtieron que debía acompañarlos.
Le pidieron su instrumento musical y lo entregó sin dificultad. Ya lo escoltaban hacia un vehículo cuando éste empezó a cantar. «Tápense los oídos», gritó el oficial al mando, pero para la mayoría fue muy tarde. Él sujetaba al extraño, así que no tuvo ocasión de llevarlo a cabo. Los oficiales y Alexis vieron al juglar despedirse con un ademán de mano y una sonrisa cuando sus compañeros ya habían desaparecido.